Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Love Síndrome 2 de 4. Day se pone celoso del amigo de It basados en el libro. Al día siguiente, cuando el gran doctor salió de la habitación, Day inmediatamente le dijo a Brick para que se sentara y le masajeara las piernas. Brick luego se sienta para darle el masaje. Dime si te duele en alguna parte, Brick dijo porque la otra pierna de Day todavía estaba magullada. Day sintió además de dormir con los ojos cerrados. Dejó que Brick se siente y masajee sus piernas continuamente. ¡Tin! ¡Tin! El teléfono de Brink sonó. Entonces Brink se levantó y lo recogió antes de contestar la llamada y salir al balcón a hablar. ¿No puedes hablar aquí?, preguntó la voz de Day, haciendo que Brick se congele un poco. Me temo que el ruido te molestara, dijo Brick. ¿Te dije que es molesto?, preguntó Day. Brick dudó un poco antes de acceder a sentarse en el sofá para contestar la llamada. Sí, respondió Brick a la persona que llamaba. Se recupera. Ha pasado 2 días. Es difícil. Está en el hospital. Sí, habitación 507. Si no me encuentras, llámame de nuevo, ¿sí? Le habló a la persona al otro lado de la línea por un tiempo antes de colgar. Val está llamando. Cuando colgó, Brick se giró para decirle a Day como de costumbre. ¿Entonces lo conozco?, preguntó Day, lo que hizo que Brick se diera cuenta de que Day podría no recordar a Paul. Lo conoces, pero no lo recuerdas, respondió. Day frunció el ceño ligeramente. ¿Y quién es?, preguntó Day. Es mi amigo, respondió de nuevo. Day asintió, pero era un poco escéptico. ¿Por qué si es amigo de Brick, por qué Brick tiene que hablar cortésmente? Aunque Day había escuchado a Brick hablar con Nick y Gert todo el tiempo, Day no preguntó nada porque no se le ocurre nada. Continuemos con el masaje, le dijo Day a Brick cuando vio que Brick estaba quieto. Brick luego se apresuró a sentarse y masajear a Day de inmediato, hasta que pasó el tiempo hasta el mediodía. Brick se sienta y alimenta a Day como siempre. Toc toc. Llamaron a la puerta de la habitación. Un joven abrió. Day se volvió para mirarlo con el ceño fruncido. Brick sonrió lentamente cuando vio a la otra persona. Hola, Pete Day. Val levantó la mano sosteniendo una canasta de frutas para presentar sus respetos a Day que estaba comiendo. Brick se apresura a dejar la cuchara para tomar la cesta de frutas en lugar de Day. Te traje algo de fruta, respondió Ball, sabiendo que Day había tenido un accidente cuando llamó a Brick mientras Day no estaba recuperado, pero no había tenido tiempo de visitar. Hoy estaba libre, así que contactó a Brick para que viniera a visitar a Day. Brick recogió la cesta de frutas y la colocó en el mostrador de la habitación. Muchas gracias, Ball. Entonces no es difícil encontrar la habitación, ¿verdad?, dijo con un tono considerado. Val sacudió ligeramente la cabeza. No es difícil, respondió Val con una sonrisa. Brick se giró para mirar a Day y vio que Day miraba fijamente a Brick y a Ball. Bueno, Ball, bueno. Brick le explicará a Ball el hecho de que Day no recuerda a nadie pero no sabe qué decir. No te recuerdo, dijo Day, haciendo que Ball levante una ceja confundido junto con mirar a Brick. Bueno, Day no recuerda a nadie en los últimos 3 años, respondió. Así que no recuerda a Brick, ¿verdad?, preguntó Ball sobresaltado. La cara de Brick es un poco fea, con un guiño hizo que a Ball sienta lástima por la persona que tiene delante. ¿Entonces vas a seguir alimentándome?, sonó la voz áspera de Day, haciendo que Brick volviera inmediatamente a sentarse al lado de la cama para seguir alimentando a Day. Ball, siéntate y espera un momento, deja que Day termine de comer primero, dijo pensativo. Ball asintió mientras miraba a Brick y a Day alternativamente a intervalos, pero sobre todo la mirada de Ball estaba fija en Brick. Day, que se sentó y se dio cuenta, se sintió molesto en su corazón porque no podía decirlo. Day terminó de comer y tomó la medicina. ¿Son amigos?, preguntó Day antes de que Ball comenzara a cuestionar la condición de Day.